y hemos invitado a Carlos Batista, que es el asesor del Ministerio de Medio Ambiente, justamente que viniera a CDN a conversar con nosotros sobre los detalles de este caso y otros que pasan igual de la misma manera y de qué tan constante y cuáles son los tipos de permisos que se emiten a través de Medio Ambiente. Carlos, buenas noches. Muchas gracias, Bienvenido. Yulisa, y por el privilegio de siempre estar acá y poder aportar informaciones que transparenten temas tan importantes y tan transversales y que preocupan tanto a la población como este que estamos viendo acá. ¿Qué está pasando en el río Yuna? Porque esta no es la primera denuncia. Es correcto. Mire, primero entender que los procesos de extracción de agregados, tanto en zonas de acumulación aluvional de los ríos como de minas o de canteras secas, son procesos normales que están regulados por la ley, o sea, permitidos por la ley 6400. Son procesos necesarios. Se agotan el procedimiento. Correcto, correcto. Se agotan el proceso que regula la ley. Son necesarios para la continuidad del proceso de desarrollo de las construcciones en nuestro país. Y el punto viene entonces en que los requisitos que exigen, ya sea el permiso, el otorgamiento de la licencia que emite el Ministerio de Medio Ambiente, es donde entran los procesos de violaciones de esas empresas entonces que reciben esos permisos, esas licencias. Y el caso que tenemos acá de Río Yuna es uno de esos ejemplos donde el Ministerio ha emitido un permiso para canalización en esta parte del río, que la ley regula un tramo de 500 metros, es lo que dice la ley, que es lo máximo que se puede otorgar, y con una serie de condiciones de lugar donde se debe extraer el material, profundidad que se va a extraer y qué tanto se puede tomar de lo que se llama la playa o la ribera o el borde del río. Eso viene incluido en los requisitos del permiso y también se detalla o se toma esa información de la visita técnica que de manera previa técnicos del Ministerio tienen que realizar en la zona antes de otorgar el debido licenciamiento. El punto está donde entran ya en violaciones de esos requisitos que dice el permiso o la licencia, y el video que vemos acá es una violación, ha sido una violación grave que automáticamente se verificó, y agradeciendo a las personas que tomaron esos videos y agradeciendo también a quienes los hicieron conocer para tomar cartas en el asunto. Vamos a pedir a la producción que ponga el video y nos acerque las imágenes para que la gente pueda tener un poco más de detalle. Y yo quiero que tú le cuentes a la gente por qué está mal lo que estamos viendo en ese lugar del río Yuna. Correcto, con mucho gusto. Ahí, mire, esas son las imágenes. Correcto. Mírenlas ahí. Ahí está. Mírenlo ahí. ¿Por qué? Ay, gracias por frizarla. ¿Por qué eso está mal? Mire, ahí hay varias cosas. La primera que se pudo evidenciar es que la licencia contempla unas coordenadas. O sea, yo te permito extraer desde este punto hasta este punto. Y eso es verificable a través de un sistema de coordenadas que lo dice la licencia. Lo primero es que no está dentro de las coordenadas que se autorizó. Se salieron de las coordenadas. Es correcto. Lo segundo, la extensión del proceso de extracción que hubo ahí excedió los 500 metros que indica la ley. Ampliaron Se fueron el río un poco más allá, y de igual manera, si se puede evidenciar hacia el tramo izquierdo del río, de un aparente afluente que viene a alimentar el río ahí, también se expandieron hacia allá. Y un punto que quizás no se aprecie debido al espejo de agua del río, es que quizás la profundidad también de extracción del nivel que estaban extrayendo pudiese afectar también manto freático, que es la parte de la capa más profunda del río, que nunca se debe de tocar. O sea, ellos estaban depredando. Sí, en otras palabras, estaban depredando. Sí, esa es la razón por la cual automáticamente se ha revocado la licencia, y el Ministerio, a través de las direcciones de fiscalización y jurídica, en los próximos días dará a conocer cuáles serán los pasos a seguir, tal como lo indica la ley 6400. Las violaciones en este caso fue extralimitarse de las coordenadas. Sí. Uno. Segundo, decías la profundidad. exceder una cosa están las coordenadas, y número dos, exceder la distancia, que de acuerdo con la ley se regula. De igual manera, dentro de la zona que se otorga el permiso, se especifica la profundidad del material a extraer, y es posible que eso esté también contemplado ahí, aunque evidentemente se tiene que determinar con la visita técnica que ya realizaron nuestros... ¿Ya la hicieron hoy? No, incluso del mismo día que se emitió el mismo día. la denuncia,
estuvieron ya visitando técnicos del ministerio, que por eso automáticamente se ha procedido con la cancelación de esa autorización. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque esta no es la única denuncia. Es correcto. Tenemos diferentes videos de ciudadanos que denuncian que están depredando ríos en República Dominicana. Sí. Y cuando se ve cuál es el estilo de la extracción, tú te das cuenta, no respetan el cauce, no respetan la profundidad, se van mucho más allá de lo que se supone, incluso visualmente, que tú deberías sacarle al río. Correcto. Dividen el cauce en muchas piezas y eso lo que hace es que el agua, digamos que se estanque y se puede hasta secar el Correcto. río. A veces cortan árboles, depredan. Sí. Porque es una depredación. Sí. Incluso hemos tenido casos donde se llega a invadir propiedades privadas que están ya... colindantes al río. Correcto. Usted sabe que la ley regula que los 30 metros de las riberas del río son áreas protegidas. Correcto. Y entonces ya a partir de los 30 metros inician propiedades privadas. Hemos tenido casos donde... Pero los 30 metros no les puedes extraer tampoco. No, correcto. ¿Se Es la zona donde se especifica en el levantamiento técnico para fines del otorgamiento del permiso o de la licencia de extracción. En este caso hemos tenido también situaciones de donde se violenta el derecho de propiedad privada. También, o sea, se llevan los 3 metros y la propiedad privada los 30 encuentro, metros y correctamente. Hemos tenido también procesos de invasión a propiedad privada que por ser llanuras o zonas de acumulación aluvional han acumulado material a lo largo del tiempo, pero ya es una propiedad privada. El Estado Dominicano o el Ministerio de Medio Ambiente no puede emitir permisos ahí, evidentemente no los emite porque es violatorio con la ley. Sin embargo, hemos tenido casos donde promotores que se le han otorgado permisos o también de manera ilegal invaden propiedad privada, o sea, también es otro de los tipos de violación. Respecto a lo que usted dice, Yulisa, de las denuncias en las redes sociales, las cuales, reitero, el Ministerio agradece bastante que se viertan, por una razón muy sencilla. En las situaciones actuales en que se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente e históricamente, es imposible tener presencia las 24 horas del día en cada uno de los cauces de los ríos de nuestro país, por poner el tema de los ríos, pero de igual manera las zonas boscosas, de igual manera las zonas costeras, de igual manera las áreas protegidas. O sea, no hay forma de poder atender todo el territorio nacional con la capacidad técnica. O sea, el Ministerio tiene limitaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico. Entonces, ahí pero cobra... con el Yuna actuaron rápido. Claro, en vista de la denuncia que se ha emitido, Okay. pues evidentemente o sea automáticamente es una por denuncia... denuncias pueden actuar más rápido. Correctamente, por eso se agradece entonces que la ciudadanía se empodere. Eso es algo bastante positivo porque implica que hay una preocupación generalizada por parte de la sociedad para afrontar esto, y en segundo lugar que el Ministerio está escuchando y automáticamente acude a verificar ese tipo de denuncias que se han emitido. Un punto importante a aclarar, que va consono con el comentario que usted emitió de los diferentes tipos de denuncias que se generan. Muchas veces las denuncias llegan con un sentido de que automáticamente estoy verificando en este caso, veamos lo del río, un proceso de extracción. La denuncia se sube como que hay un proceso de depredación. Y no necesariamente. No necesariamente es así. Como el ciudadano no conoce, no tiene el criterio técnico, eso debe ser un personal del Ministerio de Medio Ambiente que lo verifique. Lo correcto es, o sea, agradecer que se emita la denuncia, pero simplemente solicitar al Ministerio de Medio Ambiente o a las autoridades competentes, mire, en este río, a esta altura, está sucediendo esta situación, vengan e investiguen. Y tenga por seguro que a través de las diferentes direcciones, ya sea la Dirección Provincial, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, como la Dirección de Fiscalización, que es un nuevo esquema que estaba contemplado desde el año 2000 en la Ley 6400, pero que es en esta gestión, que por fin ya está puesto en funcionamiento, aunque con limitada capacidad, es que se ha puesto en funcionamiento este tipo de dirección para fines de perseguir o de fiscalizar los diferentes tipos de permisología que emite el Ministerio. Carlos, parecería que la gente se sorprende, se hiere con los ataques a la naturaleza, y eso viene de un tiempo para acá. Sí. Hace años que nosotros vemos que hay ataques a la naturaleza, que hay corte de árboles indiscriminado, árboles centenarios, intervención en bosques, en zonas protegidas. Correcto. Personas que la quema de vegetación en la montaña, en zonas altas,
Antes eso no era nada, sin embargo ahora la gente lo denuncia, le sorprende, Sí. le preocupa. ¿Qué está pasando? Mire, es una pregunta muy importante que usted hace. Las nuevas generaciones de dominicanos han tomado conciencia. El tema cambio climático también, que está muy en la palestra desde hace unos 10 años hacia acá, ha tomado poco a poco mayor preponderancia. Y eso ha permitido que tengamos una sociedad más empoderada, consciente de que el derecho a disfrutar de un medio ambiente estable, sostenible, está consagrado en la Constitución Dominicana. Entonces la ciudadanía está empezando a exigir su derecho, lo cual agradecemos todos, porque en mi caso, aparte de ser asesor del ministro, vengo de la parte ambiental, la parte técnico-ambiental. Entonces se siente bastante bien cuando tú ves que ya hay una respuesta generalizada por parte de la población de que al emitir un proceso de denuncias, al exigir que haya respuesta por parte de las instituciones del Estado Dominicano, o sea, eso ayuda muchísimo y obliga entonces al estamento estatal a brindar respuesta, porque el ciudadano tiene el derecho de exigir una respuesta para este tipo de situaciones, y más que, gracias a Dios también podemos decir que a través de la ley 6400, la ley sectorial de áreas protegidas, la sectorial forestal, o sea, tenemos un marco legal que permite entonces dar respuesta a este tipo de denuncias que emiten las poblaciones. Un punto importante a acotar es que como país, o sea, República Dominicana como media isla, pero la española como isla completa, es uno de los territorios más vulnerables ante las amenazas de cambio climático. La población poco a poco también ha hecho conciencia de eso y ha entendido entonces que los procesos de deforestación, los procesos de extracción ilegal de materiales, los procesos de invasión de áreas protegidas, amén de otros procesos, entonces tienen una repercusión directa en el fenómeno de cambio climático, y entonces con más razón denunciar y exigir respuestas de las autoridades. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente algún tipo de intervención, de plan, de quizás de idea frente a lo que está sucediendo en las montañas con el conuquismo, la quema de toda esta zona verde para la gente sembrar, pero en zonas altas Sí. de la montaña, lo mismo que la ganadería de montaña? Sí, es correcto. Mire, se han emprendido varios planes con el objetivo de, permítame hacer un pare ahí para poder explicar de dónde viene esto. Históricamente, nuestros ancestros aprendieron que el desmonte del bosque natural para crear o hacer agricultura o ganadería era la norma. El problema es que cada vez que llega una necesidad de siembra e incendio ese terreno se va degradando y va perdiendo la capacidad de aportar nutrientes a las plántulas. Entonces, en un momento en que la producción agrícola se me decae, me veo en la necesidad entonces de cortar un nuevo espacio de bosque natural y así sucesivamente. Entonces tenemos décadas en un proceso donde poco a poco, primero nuestros campesinos y luego ya grandes hacendados, empezaron a tumbar bosque natural, primero en las zonas llanas y luego ya, como usted bien ha dicho, en zonas montañosas. La parte principal acá, aparte de la aplicación de la ley 6400 para esos fines, como por ejemplo, que regula o prohíbe los procesos agrícolas en pendientes de cerca de 60 grados de inclinación, y de igual manera en las áreas protegidas, por mencionar dos ejemplos, aparte de la aplicación de la ley, entonces el país tiene un déficit grande de educación y conciencia con nuestros ciudadanos, porque la gran mayoría de ellos, en procesos que el ministerio ha intervenido, cuando se conversa con el ciudadano que ha cometido el ilícito, simplemente dice, es que yo no lo sabía, es mi tierrita, yo la heredé, tengo toda la vida haciendo esto, y lo que aprendí es que cuando acá la tierra pierde la capacidad de producir lo que yo necesito para alimentarme, me tengo que dirigir a un nuevo pedazo. O si tengo la capacidad de tener un poquito de ganado, es mi propiedad, la hierba que se necesita para alimentar mi ganado necesita que yo retire el bosque. Y eso fue lo que aprendió. Entonces, desde ese punto de vista, cuando lo miramos, cuando tratamos de entender, analizar el factor humano que envuelve, o de cómo se aprendió de generación en generación de manera errónea, podemos tener un poquito de entendimiento de cuál es la situación que nos ha llevado hoy día. Entonces, no solamente es un tema de aplicación de la ley, sino que es un tema también de llevar conciencia y mucha educación a través de los diferentes estamentos del Estado e instituciones no gubernamentales que nos apoyan, para que poco a poco eso vaya cambiando. Y puedo decirles
muy buenas noticias, ojalá y fueran masivas, que hemos tenido casos ya de propietarios de fincas en zonas de alta montaña que tienen su título de propiedad, que han desistido de los cultivos de ciclo corto por procesos de agroforestería que son menos dañinos a lo que es la naturaleza, y han desistido por completo entonces de procesos de ganadería y han aportado sus terrenos y sus fincas para establecimientos de proyectos de agroforestería o para recuperación de bosque natural. Ojalá que poco a poco esa ola tendente hacia la recuperación boscosa y tendente hacia sistemas sostenibles, tanto para la producción de madera como para frutales, entonces sea la norma ya en nuestras zonas de altas montañas, y que próximamente también un punto que es importante, Yulisa, que no podemos dejar pasar por alto. Tenemos un proyecto de ley que es la de ordenamiento territorial, Sí. que está finalizándose ya en el Congreso Nacional. Ojalá que lo podamos disponer porque es un mecanismo que nos va a permitir organizar el país, no solamente desde el punto de vista del desarrollo económico, sino también desde el punto de vista del desarrollo ambiental o de cómo debemos estructurar o componer los diferentes tipos de terrenos que tenemos en todo el país a los fines de determinar cuál es la mejor actitud que tiene y que la ley regule entonces los procesos de desarrollo sostenibles que se tienen que llevar en cada uno de esos territorios. Gracias, Carlos. Qué buena noticia. A usted. Qué buenas noticias. Ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente continúe cancelando las licencias de los depredadores. Correcto. Y que supervise las operaciones que se están dando en los ríos y en las presas, porque ya son muchas las denuncias que la Sí. gente ha hecho. Y aunque tal vez no todas terminen en un desenlace como este, pero sí el Ministerio de Medio Ambiente tiene que saber cuáles son ciertas y cuáles no. Y Es quizás correcto. se necesita una supervisión permanente de Sí, los ríos. totalmente de acuerdo con eso. El ministro hoy en una entrevista que tuvo esta mañana reconoció que tenemos una situación que mejorar, que ya gracias a Dios está constituida la Dirección de Fiscalización, que es el órgano de acuerdo con la ley que tiene que establecer un proceso de supervisión a todas las permisologías que se destina en toda la geografía nacional y que tiene que ir poco a poco tomando su curso, ese proceso que hay que reconocer que anteriormente simplemente no existía. O sea, cuando había un proceso que se denunciaba, quienes acudían a tratar la denuncia era la dirección provincial, que en ocasiones no tiene la capacidad técnica, y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es un órgano regulador de manera militar, o sea que tampoco tiene el conocimiento técnico. CENPA. El CENPA, correcto. El CENPA actúa y articula a través de una orden que recibe, pero no necesariamente su personal está con la capacidad técnica de poder determinar el tipo de ilícito o el nivel de ilícito que está al frente, simplemente está recibiendo una orden. Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la Dirección de Fiscalización, a través entonces de técnicos de los diferentes viceministerios, sí tienen la capacidad técnica de determinar el tipo de ilícito que ahí se está cometiendo. Gracias, Carlos. A usted, Yulisa. Para muy nosotros ha sido amable. un placer tenerte aquí. El placer es nuestro. Carlos Batista es asesor del Ministerio de Medio Ambiente y hoy ha estado con nosotros contándonos cuáles son las violaciones que se dieron en el río Yuna, por lo que se ha cancelado también el permiso de operación de una grancera.